Y en esa misma línea es noticia la protesta constante en Ecuador en contra de la reglamentación de la ley humanitaria que busca proteger a los trabajadores de la salud que han estado en esa primera línea de batalla en medio de la pandemia. Desde marzo, en el territorio ecuatoriano, cuando se declaró la emergencia nacional, muchos trabajadores de la salud han pedido al gobierno y han pedido al legislativo que trabaje y que legisle en favor de la estabilidad laboral, no solo de los médicos, sino también de enfermeras, del personal de laboratorio, de camilleros, de asistentes administrativos, incluso personal de servicio en cada uno de los hospitales. Se habló, se aprobó, se avanzó en la llamada ley humanitaria, pero aunque se trata de un texto para respaldar al sector salud, los gremios consideran que es un atentado a su estabilidad laboral. El jueves pasado, el 8 de octubre, ellos se concentraron en Quito, la capital ecuatoriana. Estaban reclamando por la situación, la evaluación, la calificación, la valoración que hacen de este texto, pues dicen no les otorga una estabilidad en cuanto a los contratos. Dicen, reclaman y denuncian que se han terminado las contrataciones, que hay un régimen para la calificación y el concurso público para aspirar a algunos de los cargos, a esos puestos en hospitales públicos, y que no se mantiene esa posición a quienes han venido trabajando desde hace 7 meses para atender a las personas contagiadas. Particularmente hubo una situación en Guayaquil, marzo, abril, incluso mayo, fueron meses difíciles para la población en la capital de la provincia del Guayas, y posteriormente, ya entrado junio y también se extendió a julio y agosto, ocurrió en Quito, la capital. El reclamo sigue siendo el mismo, la inmediata derogatoria de varios de los artículos de esa reglamentación. Ellos consideran que no les ofrece la posibilidad de quedarse ocupando los puestos por los que han trabajado, exponiendo sus vidas y las de su familia. Rosa Argudo es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social. Ella ha revelado que están organizando una nueva marcha. Se reunieron ayer, 13 de octubre, para buscar esas medidas de choque, esas medidas de fuerza y que el gobierno escuche sus demandas. Insiste en reclamar por el despido injustificado de trabajadores en distintos centros asistenciales del país. Piden y reclaman que el presidente Lenín Moreno les escuche. En esta parte del programa nos acompaña Rodrigo Coyaguazo. Él es asambleísta nacional del Ecuador por el partido Alianza País. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes y audiencia de NTV 24 en América Latina. Cuando la Asamblea Nacional del Ecuador legisla y hay un texto legal, ¿es el gobierno el que pasa a reglamentarlo? Es decir, esa minucia de la aplicación de una ley solo queda en manos del gobierno. Mire, Carlos, en el Ecuador se están dando cosas inauditas e insólitas que en el caso del Ecuador ya nos sorprende. Porque primero tenemos una ley y ustedes saben que la ley prevalece ante un reglamento. El reglamento lo único que tiene que hacer es viabilizar lo que dice la ley. En este caso, habiéndose reconocido como héroes y heroínas a los trabajadores y profesionales de la salud y premiarles y reconocerles con un contrato definitivo de trabajo, pues actualmente lo único que tienen es un contrato ocasional o un nombramiento provisional. Entonces la ley le dice que todos aquellos que trabajaron, tanto trabajadores como profesionales de la salud, ellos pueden tener un nombramiento definitivo. El único requisito que tienen es haber trabajado durante la pandemia y por lo tanto pues solamente presentar su título, ¿no?, plenamente reconocido aquí por las universidades del Ecuador, y 2, indicar también su contrato de trabajo. Esos 2 requisitos para poder ser nombrados definitivamente. Sin embargo, señor Coyaguazo, los están despidiendo. No solo la Asamblea. Sí, pero ¿por qué los están despidiendo? ¿Por qué no les dan la oportunidad de quedarse allí? ¿Perdón? ¿Por qué los despiden? ¿Por qué pierden esos puestos aunque durante 7 meses han estado allí en primera línea de batalla
esperando por que su temporalidad pase a ser definitiva y que se puedan quedar en esos puestos de trabajo y ahora los despiden. ¿Por qué? Mire, ahí hay justamente dos acciones de parte del gobierno nacional. Por un lado, este reglamento debería haber estado hace 2 meses y lo hace a los 3 meses recién. Y durante este tiempo, en vez de garantizar la estabilidad de los trabajadores, ha procedido a despedir una parte. Y por otra parte, no les quiere brindar, a quienes ya están en este momento, no les quieren garantizar con el nombramiento definitivo. Esto lo están haciendo con el reglamento. El reglamento dice que solamente podrán acceder a ese nombramiento los médicos de aquellas personas que hayan estado directamente relacionados con el paciente del COVID. Cuando la ley, en cambio, dice con todos los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la pandemia. Es decir, se está queriendo dejar de por fuera a más de 20,000 trabajadores y profesionales de la salud fuera de ese derecho. Y a través de un reglamento, que legalmente eso no tiene ningún sustento ni ningún respaldo, pero aquí en el país pues cualquier cosa está sucediendo con la actuación del presidente de la República, que es quien emitió ese reglamento. En este sentido, los trabajadores y profesionales de la salud, el día jueves pasado, salieron más de 8,000 profesionales y médicos de la salud a las calles de Quito, de manera pacífica, a decirle que derogue el artículo 40 y el artículo 10 de este reglamento que les quita los derechos. Señor Collaguazo. Ha habido oídos sordos de parte del gobierno nacional para este próximo martes, igual como a trabajadores y profesionales de la salud, van a hacer otra movilización y los médicos están diciendo que esto apenas desde el inicio, que lo que tiene que el gobierno es reconocerles y ese dicho de que son héroes de la nación, pues se tiene que concretar con el nombramiento definitivo. Además, ellos, los médicos, los trabajadores, el camillero, el enfermero, todos los profesionales, lo que hicieron es jugarse la vida, arriesgar la vida por los pacientes. Y arriesgando la vida ellos, pero también estaban arriesgando la vida de sus familiares, porque ellos incluso combatieron el COVID en esta pandemia sin los instrumentos de seguridad, sin sus mandiles, sin sus mascarillas que debían ser aptas para Asambleísta Collaguazo. Muchos se nos fueron, fallecieron, muchos se contagiaron. Sí. Entonces, en reconocimiento de salud a esa entrega que hicieron los trabajadores y profesionales de la salud, la Asamblea dijo y reconoció para que se viabilice a través del contrato definitivo. Lamentablemente, asambleísta, permítame. Ha hecho de oídos sordos y ahora pues con ese reglamento quiere eliminar esos derechos. Me quedan varias dudas. La primera de ellas, si se les impide a 20,000 trabajadores de la salud ocupar los puestos, ¿hay suficiente oferta en el país para llenar esos puestos? Es decir, se les saca de esa nómina en los hospitales, pero ¿quién las cubre? ¿Hay algún interés por incluir a otras personas entonces? Mire, justamente el sistema sanitario del país necesita que exista médicos, trabajadores y profesionales de la salud de manera permanente, es decir, que haya una estabilidad ahí del personal para poder atender la política pública en salud. En este momento tenemos más de 20,000 compañeros y compañeras que solamente están con contrato ocasional o con un contrato o con un nombramiento definitivo. Es decir, si mañana viene otro gobierno, simplemente a ellos les pueden decir gracias y nos vemos y por lo tanto pues no trabajar. Digamos, no contar con ese personal para atender a la salud. Por esta razón, en este momento solamente están con contrato, como digo, de nombramiento provisional y contrato ocasional. Y por eso decimos que mejor tengan el definitivo como una forma de reconocer a su trabajo. Para esto hay presupuesto, porque ya vienen incluso muchos, un 70, un 80% de los 20,000 ya vienen trabajando desde hace 4, 5, 10, incluso 20 años solamente con contrato provisional o con contrato ocasional. Entonces lo que se dice, ellos hay que contratar. Y con respecto a ese 20 o 30% que falte, hay los suficientes recursos para poder garantizar aquello. Por lo tanto, pues en este momento, ¿y por qué razón? Porque en este momento hay un déficit. Incluso antes de la pandemia había un déficit de personal, de tanto de trabajadores como profesionales de la salud, que requería que se tenga que contratar más. Entonces,
no hay justificativo para de parte del gobierno. Debe decir que no hay presupuesto, que no lo han dicho muy claramente, pero están tratando de decir eso, pero ya están las partidas de un 70 o un 80% y habría que complementar el 20% más. Rodrigo Collaguazo es asambleísta nacional del Ecuador por el partido Alianza País. Le agradezco por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por poder expresar esa lucha que tienen acá los trabajadores y profesionales de la salud del Ecuador. Esta ventana siempre dispuesta para ello. Muchísimas gracias. Primera